Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y hermanos? Gracias le doy a Dios por esta gracia que puso sobre mi vida de poder anunciar y predicar a través de gráficas, a través de líneas, ¿no? de tiempos en la cual estamos mirando. Y nosotros como hijos de Dios, ya teniendo toda la palabra de Dios, toda la revelación, ahora nosotros, ¿no? con la ayuda del Espíritu Santo, en saber que el Espíritu Santo está en nosotros, del día ya que hemos creído en Jesucristo, nosotros, dice que el Señor, según Efesios capítulo 1, verso 13, según Él dice que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado, dice, para el día de la redención. Hermanos, tenemos que saber que nosotros que un día hemos creído, que hemos entrado a esta gracia, que hemos entrado a la bendición de Dios, que ya hemos entrado en los lugares celestiales, que ya estamos en el reino celestial, porque tenemos que saber de que desde el día que nosotros hemos creído en el anuncio del Evangelio, Dios nos ha dado vida eterna a nuestro espíritu, la cual estaba muerto en vuestros delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, verso 1. Dice que Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que estar pero muy agradecidos a Dios. Y así como el video anterior que subí, hablaba acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual como título había puesto Génesis 6.3, la cual hablaba de los 6.000 años, la cual Dios va a estar contendiendo con el hombre. Luego, para traer su reino milenial, donde Él va a estar reinando, donde Él va a estar tomando el reinado mesiánico, justamente en este tiempo, que es un día de Dios, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como bien nos dice en segunda de Pedro. Bueno, hermano, hoy quiero hablar un poco acerca del Evangelio. Nosotros, como dije, estamos muy agradecidos y estamos en Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un deber, tenemos ¿cómo les puedo decir? Una ordenanza de Dios, tenemos una tarea, nosotros como hijos de Dios renacido, que un día, un ejemplo, nosotros hemos creído acá en la obra redentora, sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él muere a sus 33 años, tenemos que saber que cuando Cristo muere y al tercer día resucita, hay un antes y un después, aún en la era del ser humano. Porque ya cuando Cristo vino y muere Él a sus 33 años acá, ya no, el ser humano o los judíos, el pueblo de Israel, ya no tenía que hacer más sacrificios por los pecados. Porque sabemos que antiguamente estaba el continuo sacrificio en el templo, la cual hoy no está, porque en el año 70 fue destruido ese templo, y lo que hoy están esperando los judíos es justamente poder reconstruir ese templo, la cual fue destruido en el año 70. Pero hoy nosotros somos el templo de Él. Dice la palabra de Dios que Él no habita en templo hecho de mano, o digamos un templo físico. Él habita en nuestros cuerpos, en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que somos nosotros el templo de Dios. Entonces, el Señor habita en nosotros, y si habita en nosotros es porque un día hemos creído en esta obra redentora y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Acá puse como título, debemos hablar el Evangelio, o debemos predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Querido amigo, querido hermano,
esto es algo muy interesante, es algo que tenemos que saber nosotros y tenemos que proclamar este evangelio. Porque nosotros sabemos que estamos en este tiempo, la cual de la iglesia, la cual sabemos que comenzó en Pentecostés, y estamos en un punto donde Cristo va a venir a buscar a su iglesia, la cual sabemos que todos aquellos que están siguiendo mis videos, yo hablé un poco acerca de estas 7 iglesias, que son 7 iglesias en el tiempo, la cual va a existir la iglesia sobre la tierra. Acá podemos ver 7 iglesias en el tiempo la cual va a estar morando sobre la tierra. Y nosotros estamos en esta iglesia, en este periodo, este remanente de iglesia, porque sabemos que el resto de la iglesia, las personas que creyeron en Jesucristo, que fueron salvas, que están en el cielo hoy, sabiendo que su cuerpo físico, por supuesto, que están en la tierra, porque sus cuerpos fueron hechos del polvo de la tierra, así que la palabra de Dios dice, al polvo tiene que volver. Pero las personas que creyeron en el Evangelio, en el anuncio del Evangelio, que Cristo murió por todos sus pecados para no ser condenado al infierno, a la condenación eterna, todas esas personas que creyeron desde Pentecostés hasta el tiempo del arrebatamiento, todas esas personas que ya murieron están en el cielo. Solamente está quedando este remanente de la iglesia, la Odisea, la cual somos nosotros hoy en día que estamos viviendo. Y esta iglesia, si ustedes lo pueden leer en su casa, léalo porque nos habla mucho y nos da unas características tremendas. Y ahí podemos ver la queja del Señor hacia esa iglesia. Esta iglesia es una iglesia redimida, comprada por su sangre. No es cualquier cosa, es la iglesia de Cristo. Pero ahí nos hace ver la condición la cual nosotros, hablando de la iglesia universal, la iglesia séptima, la Odisea, que no está viviendo una comunión íntima, que esta iglesia no es una iglesia fervorosa, sino que es una iglesia que está mezclada con el mundo, que está mezclada con el humanismo. Esta iglesia es muy carnal, es muy tibia. Por eso que el Señor dice, yo te voy a vomitar de mi boca. Dice, te vomitaré de mi boca, porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Entonces la palabra de Dios también nos dice a nosotros, dice que nosotros nos constituimos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos amistad con el mundo. Por eso si nosotros queremos tener amistad con Dios, tenemos que enemistarnos con las cosas de este mundo. Por eso que el Señor también le dice a los hermanos de Colosa, a los colosenses, en capítulo 3, en el capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces nosotros sabemos que esta iglesia no es la mejor de todas, es la que estamos nosotros ahora viviendo. Por eso que, mis hermanos, es lindo atender a la palabra de Dios, atender a lo que el Señor le revela al apóstol Juan, ahí en la isla de Patmos, la cual el Señor, ¿no?, a través de su Espíritu Santo, da unas últimas instrucciones o últimas revelaciones de lo que va a pasar hacia el futuro, en aquel entonces, por supuesto. Y hoy ya tenemos toda la revelación, tenemos toda esta gráfica que hice, y podemos ver las diferentes iglesias. No voy a hablar de cada iglesia, ya si Dios lo permite, sí voy a hablar de la iglesia de Efesio, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero lo que estaba marcando, lo que estoy hablando de esta última iglesia, la cual en el video anterior hablaba de que Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, estamos hablando que estamos en los últimos tiempos. Estamos acá. Esta iglesia, la cual como Lot fue una persona justa, dice la palabra de Dios, pero que él, dice, afligía su alma, entristecía, dice, cada día escuchando y viendo cosas pecaminosas ahí en Sodoma. Pero tenemos que saber que Dios no destruyó Sodoma y Gomorra hasta no
sacar ante al justo Lot. No podemos compararnos con este justo Lot. Nosotros somos justos no por nuestras obras, sino por haber creído en Cristo Jesús. Por haber creído en Cristo Jesús, nosotros somos justificados, no por nuestras obras, sino somos hechos justos, llamados justos porque hemos creído en la obra justa de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya pagó y Él murió por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y hoy, hermanos, quiero hablar acerca del Evangelio. Nosotros debemos hablar el Evangelio. Sabemos que Cristo viene pronto, sí, gloria a Dios. Sabemos que somos salvos del infierno, de la condenación eterna. Sabemos que somos salvos del gran trono blanco, a la cual toda persona que no ha creído en el Evangelio va a estar delante del gran trono blanco, a la cual Dios va a abrir, dice, los libros, y también va a abrir el libro de la vida para ver si esa persona está inscrita en ese libro. Y si no llega a estar inscrito, va a ser lanzado al lago de fuego. Pero nosotros tenemos esa gran bendición, hermano, por un día haber creído en la obra redentora y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros somos librados de toda condenación. Romanos capítulo 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están acá en Cristo Jesús. Ninguna. Entonces, cuando la palabra de Dios dice ninguna, significa que no hay ninguna ya condenación que nos pueda condenar al infierno o apartarnos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído que Jesucristo nos sustituyó. Él ya murió por todos nuestros pecados. Del primer pecado que vamos a cometer o que comete el ser humano, de cuando nace hasta cuando muere. Hoy tenemos esta gran victoria. Por eso es que el Señor se lleva toda la gloria. Nosotros no nos llevamos ninguna gloria. Porque dice, nadie se puede gloriarse por sus obras, porque sabemos que somos salvos por gracia, y la gracia de Dios está derramada acá, toda su gracia, toda su verdad, toda la justicia de Dios fue derramada en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sabiendo que estamos en este tiempo, la cual vamos a ser arrebatados, que ya estamos a punto, conforme a la línea de tiempo que estuvimos moviendo, estamos en un tiempo muy profético, muy caliente. Nuestro deber es de anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Ahora, cuando hablamos del Evangelio, que es buena noticia, ¿de qué se trata esa buena noticia? Esa buena noticia se trata de que Cristo acá a sus 33 años, murió por todos nuestros pecados. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de las buenas noticias, no me avergüenzo del Evangelio, de lo que Cristo hizo por mí y por todo el ser humano. Pero el apóstol Pablo, él estaba hablando de lo que Cristo había hecho por él en la cruz del Calvario, que lo había sustituido. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Por eso, hermanos, amigos, hoy quiero hablar de este Evangelio, que nosotros para entrar al reino celestial, al cielo, lo único que tenemos que hacer, en este caso nosotros que ya hemos entrado por la puerta estrecha, conforme a lo que nos dice Mateo 7, 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos andan por ella. Pero el Señor nos da un consejo y nos dice, tenemos que entrar por esta puerta estrecha, por un solo camino que es Jesucristo. El mundo, las religiones nos muestran muchos caminos, por medio de las obras, por medio de diferentes profetas, por medio de diferentes creencias, pero lo que el Señor nos dice a nosotros que tenemos que solamente creer que Él es la puerta, Él es la única puerta. San Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Cristo es el único camino para ir al cielo, que nos libra de toda condenación. Jesucristo, que es mi querido amigo. Acá no hay otra puerta, la cual nos pueda dar el acceso a la vida eterna o al reino celestial o a estar con Dios, a disfrutar de todas las bendiciones celestiales. Por eso nosotros tenemos el mandato de Dios. Jesucristo cuando
inició su ministerio en Marcos capítulo 1, verso 15, Él declara unas palabras tan hermosas, estas palabras tan lindas, lo cual nosotros tenemos que saber que Jesús, al iniciar su ministerio, en el capítulo 1, verso 15, Él declara estas palabras. Dice, vamos del verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, dice, predicando el evangelio del reino de Dios. Claro que Jesucristo cuando vino a predicar el reino de Dios. Porque tenemos que entender que Él vino a lo suyo, a lo de su nación. Pero dice que lo suyo, como dice en San Juan capítulo 1, verso 11 y 12, no le recibieron, no lo aceptaron como el Mesías sufriente, como el Mesías redentor. Ellos esperaban otro Mesías, un Mesías que viniera a rescatarlos de la mano de los romanos, del poder al cual ellos estaban sometidos. Pero Jesús, el Mesías, iba a venir primeramente como el Mesías sufriente, para morir por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados también de todo su pueblo, el pueblo de Israel. Porque para eso Jesucristo vino. Dice, Él murió, vino para librarlos, rescatarlos de sus pecados. Luego sabemos que entró también para los gentiles y para nosotros la salvación. Cuando ellos rechazan, el pueblo de Israel rechaza a su Mesías, somos todos nosotros bendecidos a través de su rechazo. Y dice la palabra de Dios, verso 15. Él decía estas palabras, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hablando, ¿no?, del reino de Dios, Jesús mismo, el reino. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya Jesucristo, cuando iniciaba su ministerio, ya estaba proclamando del arrepentimiento y de creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Ahora, ¿de qué se trata esta buena noticia? Lógico que Jesucristo, al iniciar su ministerio, Él todavía no había ido a la cruz, no fue crucificado. Pero Él ya está dando estas buenas nuevas, este anuncio de que Él iba a morir por todo el mundo, así como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá, hablando de Jesucristo. Siempre apuntando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Ya Él, iniciando su ministerio, estaba diciendo hay que arrepentirse. Ese arrepentimiento, mi querido amigo, no está hablando de nuestro pecado, digamos del pecado del impío. El impío no se tiene que arrepentir de su pecado. Lo que se tiene que arrepentir de su pecado somos nosotros, que somos hijos de Dios, que ya estamos en Cristo, somos salvos. Nosotros sí tenemos que limpiarnos de nuestros pecados. Pero la persona que no conoce a Cristo, que no ha renacido, no tiene que arrepentirse de sus frutos, sino que tiene que arrepentirse, digamos, de lo que ellos son. En el griego esta palabra es metanoia. Metanoia es metamorfosis. Quiere decir que tiene que haber un cambio en sus pensamientos, un cambio radical de él poder percibirse, verse como Dios lo está viendo. Y Dios cómo te ve, según, o cómo ve al ser humano, según Romanos capítulo 3. Dice que Él nos ve que somos pecadores. Dios nos ve que somos injustos. Dios nos ve a nosotros que somos malos. Entonces, si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, que eso es arrepentimiento, justamente es metanoia, es un cambio en nuestra mentalidad. Arrepentimiento es aceptar lo que nosotros somos, que somos malos, que somos perversos, que vamos a pecar hasta el día de nuestra muerte. Eso quiere decir arrepentimiento en el griego, que es metanoia. El Señor ya estaba diciendo, si una persona no se arrepiente, no se reconoce que es pecadora, que está separada de Dios, que está muerta espiritualmente, no va a creer en el Evangelio. Porque estas dos recomendaciones las que estaba pidiendo nuestro Señor Jesucristo. De que la persona tiene que reconocer que está muerta espiritualmente para luego creer en el Evangelio. Sigamos. En Marcos capítulo 16, 15, 16, también podemos ver otra
otra declaración de nuestro Señor Jesucristo, ahí ya no era al iniciar su ministerio. Acá Jesús ya cuando Él resucita, Él comisiona a los 12 apóstoles. ¿A qué? A anunciar el Evangelio. Vamos a leer. Yo puse ahí Marcos 16, 15, 16, pero a mí me gustaría leer desde el versículo 9, donde dice el título Jesús se aparece a María Magdalena. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía, ¿quién? Hablando de Jesucristo, ¿no? Que había resucitado, y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Fíjense en la incredulidad de las personas. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Verso 15, acabamos a lo que quiero hablar. Y les dijo, ¿quién? El Señor Jesús, ya una vez que resucitó, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mirá, amigo, fíjate la orden que le da, o la comisión que le da el Señor a su discípulo. Pero esto no muere ahí con su discípulo. Esto no muere acá con su discípulo. Esto tiene que continuar, y siempre ha continuado el Evangelio. Porque ¿cómo vamos a salvar a las personas si nosotros no anunciamos el Evangelio, no anunciamos las buenas noticias de salvación? Nosotros que somos embajadores, que somos hijos de Dios, tenemos el deber de hablar del Evangelio, cómo una persona es salva, cómo una persona puede pasar de muerte a vida, cómo una persona puede ser librada de la condenación eterna. El Señor le dice, y les dijo, verso 15, una vez más vuelvo a repetir, id por todo el mundo. Ahí no solamente está hablando, vayan a mi pueblo, a Israel, o vayan solamente a las ovejas perdidas de Israel. No, acá le está dando una encomienda, le está comisionando, le está diciendo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Hermanos, el Evangelio es para todos los seres humanos. Es para el rico, para el pobre, para el alto, para el bajo, para el flaco, para el gordo, para el negro, para el blanco, para el colorado, para el amarillo. Es para todo. Dios no hace acepción de personas. Porque el Evangelio fue derramado para todos los seres humanos. Por eso que hoy nosotros, queridos hermanos, tenemos que anunciar el Evangelio. No tenemos que avergonzarnos de hablar a nuestros familiares. Si nosotros sabemos que esas personas todavía no han creído en el Evangelio, debemos tener la capacidad de poder prepararnos y anunciar bien el Evangelio y predicar y enseñarles y hacerle ver todo el consejo de Dios de la salvación del alma para su vida. Nosotros tenemos que hablar, no tenemos que omitir la enseñanza de la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros, para quedar bien con la sociedad, con las personas, no hablamos del infierno, no hablamos del gran trono blanco, no hablamos del lago de fuego, no hablamos de la condenación eterna, no hablamos del diablo, no hablamos de la tribulación, y no queremos hablar de las cosas que van a suceder, hermano. Nosotros estamos conscientes que van a acontecer las cosas, van a suceder las cosas que ya están profetizadas en la palabra de Dios. Aún nadie se va a salvar de que no se cumpla toda la palabra de Dios. Querramos o no querramos, la palabra de Dios se va a cumplir. Dice la palabra de Dios que cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. La palabra de Dios es eterna, es fiel. La palabra de Dios no es, como se dice, no es antigua y no es moderna. La palabra de Dios es eterna. Por eso que a través de toda esta gráfica que estoy haciendo, por supuesto que esta gráfica no es que no invento mío, hay cosas que sí son ¿cómo te puedo decir?
autoría es mía, pero la mayoría de las gráficas que yo hago, y quiero contestar, ¿no?, a muchos hermanos que me dijeron de quiénes son las gráficas, y yo, bueno, he contestado a muchos hermanos que esta gráfica que hago, sí, lógico que yo miro muchas gráficas de otros hermanos para poder predicar el Evangelio y anunciar bien y graficar bien. Miro a muchos hermanos que hacen gráficas acerca de la línea del tiempo, acerca del tiempo que estamos viviendo. Y eso a mí me enriquece mucho. Pero acá lo importante no es que quién lo hace y quién no lo hace. Yo reconozco que hay hermanos que han tomado el tiempo de poder escudriñar, de poder hacer gráficas. Pero lo importante acá, hermanos, es de que nosotros como hijos de Dios, que somos todos hijos de Dios, parte del cuerpo de Cristo, poder anunciar bien el Evangelio, o poder graficarlo bien al Evangelio, o hacer una línea de tiempo en la cual estamos viviendo. Se trata de eso, de salvar las almas y que las personas también que están en Cristo puedan entender y conocer el Evangelio, conocer la palabra de Dios. Acá no vamos a estar peleando que si una gráfica es mía, si me copié de otro o no me copié. Acá realmente mi anhelo, queridos hermanos y amigos, es que ustedes puedan conocer. Si ustedes están mirando esta gráfica, están aprendiendo y conociendo, gloria a Dios. Porque ustedes pueden googlear y pueden ver muchas gráficas de otros hermanos. Y esto está bueno porque nosotros tenemos que aprender, tenemos que ser edificados sobre esta hermosa palabra de gracia la cual Dios nos dio a través del apóstol Pablo, sabiendo que el apóstol Pablo es el apóstol de la iglesia, y a través de las epístolas del apóstol Pablo tenemos toda nuestra riqueza para poder disfrutar, y tenemos toda la enseñanza para nuestra vida, para poder ir creciendo y saber el tiempo en el cual también estamos viviendo. El apóstol Pablo él mismo dijo, no menospreciéis las profecías. Por eso también dijo el apóstol Pedro, dice que tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, así que nosotros tenemos que estar seguros en ella, tenemos que clavar nuestra mirada en su palabra, en saber que ella nos da una verdadera fe, la cual no nos va a defraudar. Bueno, está hablando, ¿no?, acerca del Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo, ya Él murió, acá murió a sus 33 años, hizo una obra redentora, sustitutiva, consumada para todos los seres humanos. Y el Señor le da esta comisión, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es tan sencillo el Evangelio. Cuando uno empieza a hablar del Evangelio, uno para ser salvo, tal vez vos, mi querido amigo que estás escuchando, vos tal vez que vas a la iglesia, tal vez que estás siendo una persona religiosa, pero ojo, no lo digo por ser una persona que te quiero condenar, porque yo reconozco que hay personas que van a la iglesia, tal vez conocen la palabra de Dios, pero no están seguros de su salvación. ¿Por qué? Porque no han creído con todo su corazón, no han creído, no han puesto toda su fe que Cristo ya, Él llevó todos nuestros pecados, que Él ya nos sustituyó, que yo hoy ya no tengo que hacer más nada para ser salvo, sino lo que tengo que hacer es solamente creer acá en esta obra de Cristo. Tenemos que creer, porque fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Ese bautismo no está hablando de agua, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Ese versículo podemos relacionar con Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que es lo más importante, porque el evangelio, digamos, el mensaje viene a nuestro oído, nosotros oímos, escuchamos lo que el Señor dice que somos nosotros, lo que el Señor hizo por nosotros. Está bien, uno recibe, como la mayoría de las personas, creen en su corazón esa palabra, reciben la palabra, pero no le ponen fe a lo que dice ese mensaje, a lo que trae el evangelio, esa noticia. Entonces las personas que no creen no son salvas. Dios nos puede sellar con su Espíritu Santo. Por eso que dice, habiendo oído y creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es increíble, hermano, saber de que el Señor nos sella con su Espíritu Santo cuando uno cree en Cristo Jesús, cuando uno cree el Evangelio, que el Evangelio nos dice. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Ahí encontramos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que Cristo hizo?
que Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Hermanos y amigos, tenemos que saber que Cristo ya nos salvó, Cristo ya nos justificó acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es creer solamente en la obra de Cristo. Cuando uno cree, entra esa gracia. Cuando uno cree, entra al reino celestial. Cuando uno cree de todo corazón, no en vano, como dice el apóstol Pablo, acá en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 2. Ahí dice, si no habéis creído en vano. ¿Y qué es creer en vano? Creer en vano es cuando uno dice, sí, pero yo no creo, sí, pero si soy una persona tibia, sí, yo creo que soy salvo, pero si ando en pecado no me arrepiento, voy al infierno, que Dios me va a condenar. Entonces eso es creer, digamos, vanamente. Nosotros tenemos que creer con todo nuestro corazón en lo que Cristo ya hizo acá, que hizo una obra redentora y sustitutiva para todo el ser humano. Mi querido amigo, esta es una reflexión que quería traer para todos ustedes. Y desde ya les doy gracias por su vida, gracias por ser parte de este canal. Y sigamos proclamando el Evangelio, sigamos hablando y compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios desea salvar al ser humano. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que más gozo hay en el cielo cuando se arrepiente un pecador que 100 personas que ya se han arrepentido. En el cielo hay mucho más gozo cuando un pecador se arrepiente, y estamos hablando del arrepentimiento, como le dije, metanoia, cuando reconoce que es pecador, que necesita del Salvador, necesita creer que Cristo ya llevó todo su pecado, que 1000 justos ya, 1000 pecadores ya arrepentidos. Y yo soy un pecador y vos sos un pecador. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos hemos arrepentido, hemos reconocido que somos pecadores y que por eso hemos creído en la obra redentora de Cristo y hoy tenemos esa vida eterna. Mis queridos amigos y hermanos, gracias, comparta este video y sigamos predicando las buenas noticias. Chau, chau.